Vamos a hacer una presentación general de las condiciones de la situación del proceso penal de la causa Berta Cáceres. Nosotros como equipo legal hemos entendido que el proceso penal de justicia integral, reparación y no repetición en el caso de Berta Cáceres no implica un solo proceso penal, sino que implica un conjunto de acciones globales, legales, que van encaminadas a este concepto de justicia integral. A partir de eso vamos a hablar de un caso concreto, que es ahora la acusación en contra de 8 imputados, entre ellos hay personas vinculadas a la empresa DESA. La primera idea es que vamos a un juicio donde se ve la clara decisión del Ministerio Público y del Estado de Honduras de dejar a los autores del crimen en impunidad. Esta primera aseveración la hacemos a partir de la denegación de la información a favor de las víctimas, la hacemos a partir de la ausencia de comunicación entre el Ministerio Público y la acusación privada, quienes ya han encuadrado una tesis acusatoria que no encaja, que no cuadra con nuestra tesis acusatoria, que es más amplia, que es más global y que a partir de ella necesita más medios de prueba para ser contundente. Estamos intentando superar la idea de justicia que tiene el sistema y el Ministerio Público frente a las ideas de justicia que nosotros encarnamos. En este sentido, el Ministerio Público piensa acusar a 8 personas por el asesinato de Berta Cáceres, pero nosotros entendemos que la causa Berta Cáceres y que este proceso judicial para hacer justicia integral a Berta no solo implica esta acusación en contra de estas 8 personas, sino que encarna una lucha de los territorios, una lucha del pueblo indígena lenca en contra de proyectos, de este proyecto hidroeléctrico y de un conjunto de proyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos, de turismo que se han instalado en los territorios y que generan este tipo de conflictividades, agresiones que dieron en sí como resultado el asesinato de Berta Cáceres como un crimen preestablecido, planificado, organizado y ejecutado a partir de la participación de actores estatales, paraestatales y empresa privada, y bueno, que dio como resultado esto. Seguidamente, el escenario judicial actual es la reproducción del escenario de desigualdad de la lucha territorial con actores y protagonistas directos claramente definidos y con inclinaciones claras. Nosotros entendemos que hay una desigualdad de poder entre quienes representan al pueblo indígena lenca, entre lo que representa Berta Cáceres y las intenciones del Ministerio Público, las intenciones de la defensa privada, las intenciones de los grupos económicos que sostienen la acusación, esta primera acusación, y que sostienen una tesis acusatoria limitada y una concepción de justicia limitada para el caso Berta Cáceres. A partir de ello, nosotros hemos solicitado información en las distintas instancias, primero cuando el expediente fue conocido por el juzgado de sentencia, conocido por el juzgado de letras del departamento de Intibucá. Fue la primera solicitud de información del proceso investigativo del caso Berta. Se solicitó ante ese juzgado, después de personarnos al procedimiento investigativo ante el Ministerio Público, que se ordenara judicialmente la obtención de la información que hasta el momento existía del procedimiento investigativo del caso Berta Cáceres. En vista que el Ministerio Público había negado esa información en un primer momento a las víctimas. Lastimosamente, el juzgado denegó esa solicitud, declarándola sin lugar y no ordenando la expedición de la orden judicial contra el Ministerio Público. Seguidamente se promovió una acción de amparo en contra de esa resolución para que fuera la Corte de Apelaciones de Comayagua quien resolviera sobre tal solicitud y que este órgano de alzada diera apertura para que las víctimas pudiéramos acceder a la prueba vertida en el proceso. Lastimosamente, nuevamente, la Corte de Apelaciones y el sistema de justicia hondureño, incluyendo todos sus operadores, negaron a la acusación privada el acceso a la información
y mantuvieron la reserva del proceso investigativo que ya había dictado el Ministerio Público. Asimismo, existen más irregularidades, en específico sobre la marginación de las víctimas en momentos procesales claves. Se desarrollaron allanamientos en distintos sitios que concluyeron con la captura de 4 de los imputados, de los 8 imputados, y 4 en un primer momento en mayo. En estos allanamientos se recopilaron medios de prueba que aún no han sido entregados a las víctimas, a esa representación de las víctimas, para analizar su contenido y poder tener una visión amplia de la acusación. Asimismo, hay medios de prueba que no fueron recopilados en estos allanamientos. En el caso del allanamiento en la empresa DESA, se dejó de decomisar una computadora que contenía información importante para el proceso, y ahí se ve como sí se recopilaron 2 USB que estaban en el escritorio, pero se dejó de recopilar la información contenida en esas computadoras. Ahí está la segunda computadora. Asimismo, la información entregada hasta ahora ha sido reducida, condicionada y conducida a ratificar la tesis del Ministerio Público. En las múltiples solicitudes de información que hemos realizado, el Ministerio Público ha reducido la entrega de la información a aquella información que da luces sobre su tesis acusatoria y que plantea que estas 8 personas que están siendo acusadas son las únicas 8 personas responsables del proceso penal, y que una vez haya sentencia en este proceso se va a hacer justicia en el caso Berta y se va a dejar de investigar sobre los demás autores. Asimismo, en la causa en contra de David Castillo han transcurrido 5 meses desde la audiencia inicial y sigue sin haber resolución escrita y acta de audiencia. Esta es una violación grave al debido proceso y al derecho que tienen las partes de conocer las resoluciones judiciales. Es decir, hay una resolución judicial en la audiencia inicial que deniega una imputación por asociación ilícita, por ejemplo, a la cual nosotros apelamos, y apelamos en absoluto desconocimiento de lo que contenía el acta de audiencia inicial. Han pasado 5 meses y todavía no tenemos información de la audiencia inicial, y así fuimos obligados a que transcurriera el plazo de 3 días para presentar la apelación, y ambas partes fueron obligados, no solo esta representación, también la defensa. Este caso son violaciones al debido proceso que van a afectar en el fondo la resolución judicial que se dicta en estos procedimientos. Asimismo, han existido menciones sobre pagos por asesinato. A pesar de eso, el Ministerio Público hasta la fecha nunca ha notificado a las víctimas de esa información. Es decir, el Ministerio Público ha desarrollado diversas diligencias orientadas a establecer pagos, de recopilar información del Sistema Bancario Nacional, de transacciones financieras que todavía no nos ha entregado, y información que no hemos procesado, y por lo cual va a ser imposible hacer una tesis acusatoria que implique el pago a terceros. En este caso, la negación del acceso a la información ha sido sistemática, nosotros lo denunciamos, no ha sido una vez, han sido 35 veces que el Ministerio Público ha dejado de brindarle información a las víctimas sobre el proceso investigativo, y por eso nos preguntamos, ¿a quién protege el Ministerio Público negándole la información a las víctimas del proceso? El Ministerio Público también ha incumplido 4 órdenes judiciales de los tribunales. De estas órdenes judiciales, el pasado 2 de agosto se venció una segunda orden judicial del Tribunal de Sentencias para brindar información sobre el proceso penal. La audiencia de proposición de medios de prueba fue suspendida en vista de que la acusación privada y la propia defensa no tienen información para proponer en el procedimiento para la audiencia de debate de juicio oral y público. Asimismo, desde abril de 2016 hasta agosto de 2018, el Ministerio Público lleva un récord de negar la información 2 veces al mes a la acusación privada y a las víctimas del procedimiento. Asimismo, hasta la fecha se ha suspendido audiencia 8 veces debido al incumplimiento por parte del Ministerio Público de entregar la información solicitada. El Ministerio Público el pasado 2 de agosto de 2018 incumplió por segunda vez una orden judicial del Tribunal de Sentencias. Nosotros solicitamos al Tribunal de Sentencias, en vista del incumplimiento reiterado del Ministerio Público, que
en este caso de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que pusiera a la orden del Ministerio Público a los agentes fiscales que han incumplido órdenes judiciales y que han incurrido en responsabilidad penal por el delito de desobediencia y abuso de autoridad. Asimismo, en el caso Mariano Díaz Chávez, uno de los imputados que representa mayor peligro, que está vinculado con las altas esferas de la policía militar, hasta la fecha no se han entregado celulares y computadoras tablet que fueron decomisadas en los allanamientos en mayo del año 2016, hace 2 años del procedimiento. Nosotros hemos solicitado esta información y otra información que está contenida en medios electrónicos y medios documentales y no ha sido entregada por parte del Ministerio Público. Y acá es necesario cuestionarnos a quién está protegiendo el Ministerio Público para que no tengamos acceso a esas comunicaciones hasta la fecha. En la audiencia de proposición de medios de prueba fijada para el 23 y 24 de agosto y el 10 de septiembre, juicio oral y público, que esta información ha trascendido de forma extraoficial porque el juzgado todavía no nos ha notificado formalmente de la fecha de realización del juicio, sino que extrajudicialmente ha rondado esta información de que podría ser esa la fecha para la audiencia de debate. En las condiciones actuales no podemos llegar a un juicio de debate oral y público ante la falta de respuesta de las solicitudes y existe la posibilidad de que se pueda volver a suspender una audiencia de debate y esta nueva audiencia que está siendo señalada para el juicio oral y público. En ese sentido, no sería culpa de nosotros como representantes de la víctima que se suspenda esa audiencia, sino que sería culpa exclusiva del Ministerio Público y de la deficiencia estatal de no entregar información a las víctimas. Pasaríamos